Ashley Ellerin tenía 22 años, se encontraba estudiando moda y en los últimos meses estaba convencida de estar viviendo en una película romántica. Gracias a un amigo en común, había conocido a Ashton Kutcher, quien para ese entonces recién empezaba a hacerse famoso gracias a su papel en That 70's Show. Viviendo en Hollywood era algo que podía ocurrir, esto de encontrarse con famosos y hacer ciertas conexiones. Aunque fuera normal, era emocionante. Desde aquel momento en el que se conocieron, Ashley y Ashton se vieron más de una vez, aunque su relación no era algo serio ni oficial. A principios del 2001, el actor le invitó a tomar algo como cualquier otra noche y ella aceptó. Así que el 21 de febrero del 2001, Ashley empezó a prepararse desde temprano. Tras confirmar con Ashton la hora en la que iba a recogerla, decidió ir a bañarse, pero nunca salió de la ducha. 2 horas más tarde, a las 10:45 de la noche, Ashton Kutcher llegó a la casa de Ashley. Se bajó del auto, tocó timbre, pero nadie abrió, lo que le pareció raro ya que todas las luces de la casa estaban prendidas, como si la chica estuviera ahí. Confundido, intentó llamar a Ashley, pero tampoco contestó sus llamadas. Pasaban los minutos y no parecía haber movimiento dentro de la casa. Así que se acercó a una de las ventanas y vio lo que en ese momento le pareció una mancha de vino tinto en el piso. Él pensó en realidad que Ashley se había enojado porque llegó tarde y decidió irse por su cuenta. Así que Ashton simplemente se subió a su auto y se fue, sin saber que lo que había visto era en realidad la sangre de Ashley y no vino tinto. La chica vivía con una amiga, Jennifer DeSisto, quien no volvió al domicilio hasta la mañana siguiente. Y cuando por fin lo hizo, se encontró con Ashley sin vida en un enorme charco de sangre. Horrorizada, llamó a la policía, quienes de inmediato comenzaron con el proceso ante un homicidio. Según lo que pudieron determinar los forenses, de las 47 heridas de arma blanca que su asesino le había asestado, 12 fueron mortales. La peor era en su cuello, que casi la había decapitado, pero además presentaba heridas profundas en el pecho, el estómago y la espalda, aparte de una decena de heridas defensivas. Claramente, la investigación llevó a que amigos, vecinos y Ashton Kutcher, el interés romántico de ese momento, fueran interrogados. Aunque no parecía que hubiera mucho que hacer. Nadie sabía quién podía ser el culpable. Gracias a las declaraciones de Ashton Kutcher, los registros telefónicos de la víctima, además de su autopsia, los detectives determinaron que su muerte había ocurrido entre las 8 de la noche y las 22:45, cuando el actor golpeó la puerta de Ashley sin obtener respuesta. La única persona que los amigos de la chica habían podido mencionar fue un vecino a quien conocían como Mike, que si bien no era violento ni había hecho algo concreto en contra de la chica antes, sí había tenido actitudes extrañas con ella, parecía obsesionado con Ashley. Se imaginarán que intentaron encontrar a este tal Mike, pero para entonces él ya se había ido, lo cual era todavía más sospechoso. Sin embargo, no había pruebas en su contra, ni razón para buscar arrestarlo, por lo que siguieron con otras líneas de investigación. Ese tal Mike era en realidad Michael Thomas Gargiulo, quien es conocido como el Hollywood Reaper, un hombre perverso que se salió con la suya por demasiado tiempo antes de ser atrapado. Michael Thomas Gargiulo nació el 15 de febrero de 1976 en Glenview, un pequeño suburbio al noreste de Chicago, en el que la población no llega a los 50.000 habitantes. Sobre su familia, la verdad es que no existe ningún tipo de información, ni siquiera trascendió el nombre de sus padres. Lo único que sabemos es que su familia era sumamente numerosa y que con Michael eran 7 hermanos. No sabemos las condiciones ni características en las que se desarrollaron sus primeros años de vida, pero quienes lo conocieron durante esa época aseguran que ya para ese entonces era alguien muy violento, lo que se fue haciendo peor a medida que crecía. Ya para su adolescencia, Michael se había convertido en uno de los bullies de su barrio. Todos conocían su carácter volátil, que lo hacía pasar de estar completamente tranquilo a ser alguien muy agresivo. Uno de sus compañeros de secundaria, llamado Scott Olson, describió estos cambios como si alguien activase un interruptor y de repente se volviera loco.
Durante esa época, Michael empezó a jugar fútbol americano y a hacer boxeo, lo que le permitió gastar parte de esta energía violenta que tenía. El tiempo que le quedaba libre lo utilizaba en leer todo lo que pudiera sobre asesinatos a universitarias, lo que lo llevó a que terminara obsesionándose con Ted Bundy y la medicina forense. Durante esas largas horas de lectura, fue absorbiendo datos que le permitirían armar su propio modus operandi, con el que durante los siguientes 15 años acosó, siguió y hasta casó a chicas jóvenes. Según lo que sabemos hoy por hoy, decidió ponerlo en práctica por primera vez en agosto de 1993. Trisha Pacaccio vivía solo a un par de casas de la familia Gargiulo. Hermana mayor de uno de sus compañeros de clase, Trisha tenía para ese entonces un año más que Michael, es decir, 18 años, y se había graduado de South High School, hacía no más que un par de meses. A diferencia de Michael, Trisha era muy buena, tenía muchos amigos, era amable y amistosa, con todos por igual. Habiéndose graduado del secundario, Trisha estaba disfrutando su último verano libre antes de volverse una estudiante universitaria. Había sido aceptada en la Universidad de Purdue, donde iba a estudiar ingeniería especializada en los problemas ambientales. Sabiendo que durante los siguientes meses tendría que estar estudiando lejos de su casa, Trisha eligió pasar los días que le quedaban ahí haciendo diferentes actividades. El 13 de agosto de 1993 salió de casa al anochecer para participar junto a sus amigos de una búsqueda del tesoro organizada por las autoridades del pueblo. La actividad se extendió durante toda la noche, finalizando alrededor de la 1 de la mañana, cuando Trisha se ofreció a llevar en su auto a una de sus amigas antes de volver a casa. Completamente ajena a que alguien la venía siguiendo, la chica se bajó del auto para entrar a casa, pero en los pocos pasos desde su auto hasta la puerta, un individuo se le acercó por la espalda y comenzó a apuñalarla. En total, Trisha fue apuñalada 12 veces, lo que acabó con su vida de forma inmediata. A la mañana siguiente, su padre salió de la casa y descubrió el cadáver de su hija. Sus llaves estaban cerca de su mano. Era una escena desgarradora. La noticia de la muerte de Trisha devastó a la ciudad casi tanto como al barrio, que quedó en shock. La policía comenzó a investigar de inmediato, interrogando no solo a los amigos que habían estado con ella en sus últimas horas, sino también a su novio y sus ex compañeros de clase. Sus vecinos también fueron interrogados, y la mayoría señalaba a Michael como un sujeto impredecible. Gargiulo fue interrogado en varias ocasiones. No solo era conocido como alguien violento, sino que además vivía muy cerca de la casa de la víctima, por lo que se volvió uno de los sospechosos de la investigación. Mientras que el novio de Trisha y sus amigos eran descartados, la policía no podía terminar de descartar a Michael. Pero el problema es que tampoco podían relacionarlo realmente con lo que le había sucedido a la chica. Tanto en la escena del crimen como en el cuerpo de Trisha no se había hallado evidencia clara que señalara a su homicida. Hay que tener en cuenta que para principios de los 90 la gran mayoría de tecnologías que hoy se utilizan en las investigaciones policiales no estaban disponibles, por lo que, naturalmente, después de varias semanas de interrogatorios, la investigación quedó estancada y Michael, aunque no había sido descartado oficialmente, pudo seguir con su vida como si nada hubiese pasado. Incluso cuando había sido él quien en la madrugada del 14 de agosto había seguido a Trisha hasta la puerta de su casa, atacándola por la espalda y asesinándola. De manera oficial, Michael no tuvo problemas legales hasta 3 años después, cuando fue arrestado por copar la secundaria a la que años antes había asistido. Durante su detención confesó haber estado abriendo autos y robando celulares en su ciudad. Como no tenía antecedentes, se decidió liberarlo y en 1998 decidió abandonar Glenview para instalarse en Los Ángeles, donde pretendía seguir su sueño de transformarse en un actor famoso de Hollywood. Antes de abandonar su ciudad natal, Michael visitó a los Palaccio, pero obviamente no les dijo la verdad. En su lugar se sentó con los padres de la chica a la que había asesinado 5 años antes y habló sobre la investigación, lo horrible que había sido el ataque a Trisha mientras tomaban té. Cuando terminó su taza se levantó y tras despedirse salió para iniciar su viaje. Estaba decidido a convertirse en un actor, así que sus primeros meses en Los Ángeles, Gargiulo los pasó dando audiciones y siendo extra en comerciales
o algún otro tipo de producción audiovisual. En algunos casos llegó incluso a tener algunas líneas, pero sus papeles eran tan insignificantes que el sueldo era muy poco y no le alcanzaba para mantenerse, por lo que se vio obligado a buscar un trabajo más tradicional. Terminó siendo seguridad o portero de una discoteca bastante popular en Hollywood, donde conoció a Temer Leary y Anthony DiLorenzo, quienes también trabajaban en ese local. Anthony y Temer fueron los primeros amigos que Michael hacía en mucho tiempo. Sentía que lo comprendían, pero también quería que lo admiraran, por lo que alrededor del 2000 llegó a confesarles lo que había hecho. Dijo: dejé una zorra muerta en los escalones de su casa. Pero ninguno de sus amigos le creyó, estaban seguros de que era otra exageración de Michael. No tenían idea de que su amigo mataría por lo menos a otras 2 chicas en los años siguientes. Para el 2001, a sus 25 años, Gargiulo había logrado establecer una vida que desde afuera parecía de lo más común y corriente. Hacía ya un tiempo que lo habían echado de la discoteca en la que había conocido a sus amigos por golpear brutalmente a un cliente. Pero eso no fue un problema. Consiguió un nuevo trabajo y, según lo que dicen algunas fuentes, incluso llegó a casarse con una mujer llamada Ana Luz González, con quien además supuestamente tuvo un hijo llamado Andrew. La relación no duró mucho, pero las razones por las que se separaron eran comunes. Nada que pudiese delatar que Mike era en realidad un asesino que ese mismo año iba a cobrarse la vida de Ashley Ellerin. Michael Gargiulo la había elegido como su próxima víctima utilizando el mismo modus operandi que había usado años antes con Trisha. Ashley vivía cerca de su casa, por lo que, al igual que con su primera víctima, usaba esa cercanía a su favor, espiando los movimientos de Ashley para conocer su rutina. Tras memorizar los horarios de la chica, Mike llegó a acercarse a ella de forma amable. Para Ashley, Gargiulo era un vecino un tanto raro, pero en ningún momento se imaginó que el hombre con el que solía charlar de forma amena entraría a su casa mientras ella se bañaba y agazapado esperaría el momento en que saliera de la ducha para apuñalarla 47 veces. Antes de irse, arrastró el cuerpo fuera del baño y lo acomodó en una postura sexual en el piso. A diferencia del caso de Trisha, en Los Ángeles nadie lo consideraba un individuo violento o volátil, pero muchos de sus vecinos, como los amigos de Ashley, lo habían visto con una actitud extraña cerca de la casa, lo que lo marcó como una persona de interés para el caso. Pero como les dije al principio, no podían simplemente perseguirlo por ser raro, y es así que lo dejaron ir otra vez, algo que se repetiría. Como ya deben haber notado, a diferencia de otros casos, en este no existe información exacta sobre la vida de Gargiulo, y en ocasiones como esta no sabemos exactamente qué es lo que hizo durante estos años. Hoy por hoy se sabe que se mudó a Hollywood Hills, otro distrito de Los Ángeles, donde mantuvo su fachada de persona inofensiva, llegando incluso a establecer una relación romántica con una mujer de 26 años llamada Yadira Reyes en el 2005, aunque su relación no fue para nada común. Según lo que contó una década más tarde Yadira, Mike abusó sexualmente de ella en la parte trasera de su vehículo para posteriormente llevarla a su casa, antes de que Yadira pudiera hacer o decir nada. Gargiulo la amenazó, le dijo que conocía sus horarios y a su familia, por lo que si decía algo iba a lastimarlos. A base de amenazas y miedo esta vez, Michael volvió a salirse con la suya, ya que Yadira se quedó en silencio y no acudió a las autoridades hasta el 2015, cuando se descubrió todo. Volviendo a mediados de la década de los 2000, Michael encontró un trabajo que parecía perfecto para su modus operandi: técnico en reparaciones de sistemas de calefacción. Su trabajo le permitía entrar a las casas de posibles víctimas y conocerlas sin levantar ningún tipo de sospecha. Ese mismo trabajo, a su vez, le permitía sentirse importante. Su nombre comenzó a ser conocido en las casas de la zona y pasó a tener clientes del mundo del espectáculo. Pero aquello no fue suficiente para acabar con sus ganas de asesinar, y en 2005 Michael asesinó a una tercera mujer. Su tercera víctima fue María Bruno, una mujer de 32 años, originaria de El Salvador, que vivía en Estados Unidos desde que era una adolescente. Si bien no hay mucho que sepamos sobre la vida de María, sabemos que tenía 4 hijos pequeños, siendo el mayor de 5 y los 2 más chicos mellizos de 2 años. Tras haberse separado del padre de sus hijos, María se había mudado a un complejo de departamentos en El Monte, una ciudad limítrofe a Los Ángeles,
Lamentablemente, poco tiempo después de que ella se mudara al departamento número 20, Michael se mudó a otro de los departamentos del complejo y su atención inmediatamente se enfocó en ella. Durante semanas se aseguró de espiarla y observarla de manera poco disimulada. De hecho, días antes del ataque, el 1 de diciembre del 2005, María le había dicho a sus amigos que se sentía incómoda, ya que estaba convencida de que su vecino de enfrente lo observaba salir y entrar del departamento constantemente, lo que era verdad. La noche del 1 de diciembre, Michael se sentó a esperar a que el departamento de enfrente quedara en silencio, y entonces entró por la ventana de la cocina. Él había notado que María siempre la dejaba abierta y esa noche no fue una excepción. Tanto la mujer como sus hijos dormían, así que Gargiulo entró directamente a la habitación de María, donde la apuñaló 17 veces, pero además le cortó los senos, sacándole los implantes mamarios. Su cuerpo fue descubierto la mañana siguiente, cuando el ex marido de María se hizo presente en el departamento para recoger a sus hijos. Primero golpeó la puerta, pero ante la falta de respuesta, decidió utilizar la llave que tenía. Fue entonces cuando se encontró con la escena. María yacía en el piso de su cuarto en un charco de su propia sangre. Inmediatamente llamó al 911. A diferencia de los otros 2 homicidios, en esta escena del crimen se encontraron varios elementos más de evidencia, como por ejemplo un escarpín o bota descartable azul de las que utilizan los médicos para entrar al quirófano, manchado de sangre. Al analizar la sangre se determinó que correspondía a la víctima, por lo que la policía determinó que el asesino había utilizado esas botas de papel para no dejar rastros en la escena. Lamentablemente las botas no tenían ninguna huella y en la escena tampoco parecía haber otro elemento que señalara quién estaba tras la muerte de María. Por tercera vez, Michael Gargiulo se salía con la suya y, como lo había hecho en las ocasiones anteriores, se mudó para evitar que la policía siquiera lograse interrogarlo. Esta vez su destino fue Santa Mónica. Al igual que en los casos anteriores, y siguiendo con su modus operandi, su cuarta víctima fue una joven que vivía cerca de su nueva casa, en la avenida Euclid. Habían pasado poco más de 2 años del último homicidio que cometió, cuando alrededor de las 22:30 Michelle Murphy se despertó ante un dolor muy fuerte en su cuerpo. Un hombre que llevaba puesto un buzo con capucha la había desnudado y estaba sobre ella, apuñalándola con un cuchillo de sierra. El individuo la apuñaló entre 7 y 8 veces antes de que, con toda su decisión y fuerza, la joven de 1,54 m decidiera defenderse de su atacante. Con sus 2 manos agarró la hoja del cuchillo y comenzó a forcejear para sacárselo de encima. Aquello tomó por sorpresa a su atacante, al que se le resbaló el arma cortándose la muñeca. Michelle sabía que aquel era su momento, así que con toda rapidez le dio una patada en el pecho, logrando sacárselo de encima para salir corriendo tras ella gritando que lo sentía. La muchacha no se detuvo, se encerró en otra de las habitaciones de su casa y, en un ataque de nervios, llamó primero a su novio y después a la policía. Llegaron prácticamente juntos, acompañados por una ambulancia que rápidamente llevó a Michelle a un hospital cercano para tratar sus heridas. La investigación de la policía empezó de inmediato. La escena del crimen era un desastre. Toda la habitación estaba llena de sangre y cuando los forenses analizaron esta sangre, descubrieron que no solo correspondía a Michelle, sino que en la cama había sangre de alguien más, y teniendo en cuenta lo que la joven había dicho, no quedaba dudas de que correspondía a su agresor. Estas muestras de ADN sin identificar se volvieron evidencia central en el caso y pronto la policía empezó a buscar coincidencias en todas las bases de datos nacionales. Fue así como descubrieron una coincidencia. La sangre le pertenecía a Michael Gargiulo, quien había dado muestras de ADN en 1993 durante la investigación de la muerte de Trisha Pacaccio. Con una orden de allanamiento, los investigadores revisaron tanto el domicilio como el vehículo del sospechoso. En este último encontraron botas quirúrgicas descartables como las que se habían encontrado en la escena de María. No era una simple coincidencia. Las botas eran del mismo color e incluso de la misma marca de las que se habían hallado, por lo que los investigadores inmediatamente comprendieron que podían estar frente a un asesino serial. La conexión con la muerte de Trisha tampoco parecía casualidad, pero a diferencia de los otros 2 casos, la policía no contaba con ningún elemento con ADN para corroborar si había sido o no su asesino, así que se centraron en el resto de las investigaciones. Y no fue sencillo, por el contrario,
llevó meses conectar a Gargiulo con los otros 3 homicidios, obteniendo la evidencia necesaria para hacerlo recién a principios de junio del 2008, cuando obtuvieron la orden de arresto que se haría efectiva el 6 de ese mes. Como todavía no se podía probar que había sido el asesino de las otras 3 chicas, en principio se lo detuvo bajo el cargo de intento de homicidio en cuanto al ataque de Michelle Murphy. 3 años después, el 7 de julio del 2011, se lo imputó también por el homicidio de Trisha Pacaccio. Gracias a un programa de la CBS que cubría el caso de la chica, los amigos de aquel entonces de Mike, los que había conocido en el boliche, se dieron cuenta que lo que éste les había contado una década antes era verdad. Inmediatamente se pusieron en contacto con las autoridades y contaron las confesiones que Gargiulo les había hecho 11 años antes. Su testimonio fue la pieza de evidencia que necesitaban para acusarlo oficialmente del asesinato del adolescente. Debido a este nuevo hallazgo, la fiscalía decidió no solicitar un juicio inmediato, sino que decidió averiguar si Michael había estado conectado a algún otro ataque o asesinato de mujeres. Y si bien no pudieron confirmar que él fuese el responsable, encontraron su ADN en otros 10 casos sin resolver. La evidencia no era suficiente para acusarlo como el asesino, pero la fiscalía estaba convencida de que así era. Después de 11 años del último ataque, el juicio contra Michael Gargiulo empezó el 2 de mayo del 2019, y para entonces ya se había ganado el apodo del Destripador de Hollywood. Se lo acusaba de la muerte de Ashley, María Bruno, y el intento de homicidio a Michelle Murphy. El fiscal Daniel Ackerman inició el juicio describiendo a Gargiulo como un asesino despiadado que atacaba por gratificación psicopática. Y agregó que su modus operandi era la matanza metódica y sistemática de mujeres. Por su parte, el abogado del acusado, Daniel Nardoni, basó el argumento de la defensa en que Michael era una persona perturbada debido a una infancia llena de abusos. Uno de los testimonios que la defensa presentó fue el de Bian Castellano, una psiquiatra forense con la que se intentó probar que Michael era inimputable por tener problemas psiquiátricos. Según lo que declaró la doctora, Gargiulo había tenido su primera internación psiquiátrica a los 10 años de edad debido a un desorden disociativo. Añadió además que parte de los abusos que había recibido de su padre eran golpes repetidos en la cabeza desde que tenía 2 años, con objetos contundentes, quemar sus manos en una hornalla de la cocina, encerrarlo por días en un armario, entre otras formas de violencia y negligencia infantil. La doctora terminó su testimonio afirmando que 2 familiares cercanos al acusado habían sido diagnosticados con esquizofrenia paranoide y que los 6 hermanos de Michael sufrían de algún trastorno mental. Sin embargo, el argumento de que Michael había sido un niño bueno, atormentado por enfermedades mentales hereditarias y el abuso de sus padres no conmovió al jurado. Resultaba muy difícil de creer cuando todo aquello era dicho por una doctora y no por los hermanos del acusado, que se negaron rotundamente a declarar a su favor. Y tenía 6 hermanos. El testimonio de Castellano fue rebatido por el de un perito en psiquiatría de la fiscalía que afirmó que si bien era cierto que Michael tenía algún tipo de desorden disociativo o de personalidad múltiple, que podía llegar a generar una tendencia a la violencia, esto no lo convertía inherentemente en alguien inimputable. A la hora de testificar, Gargiulo no subió al estrado, pero se declaró inocente de todos los cargos, afirmando haber sido acusado injustamente. Habían pasado meses del inicio del juicio, 79 personas habían subido al estrado, incluido el actor Ashton Kutcher, y se presentaron más de 350 pruebas antes de que el jurado dejara el tribunal para deliberar. Los intentos de la defensa de demostrar la inocencia no sirvieron, puesto que el jurado lo halló culpable. El 15 de agosto de ese mismo año, el juez a cargo del caso, Larry Paul Fielder, calificó los crímenes cometidos por Gargiulo como depravados y aterradores. Su sentencia demoraría 2 años más en determinarse. El magistrado debió decidir si iba a condenarlo a cadena perpetua o a pena de muerte. Finalmente, el 16 de julio del 2021, hace muy poco, después de varios retrasos por la pandemia, Michael Gargiulo fue sentenciado a muerte. Como ya se deben haber dado cuenta, este juicio no incluye el homicidio de Trisha, ya que ese ocurrió en el estado de Illinois y no en California, por lo que debía ser extraditado para enfrentar dicho juicio, lo que sucedió recién en septiembre del año pasado, pero hasta el día de hoy no tenemos novedades sobre cuándo iniciaría el juicio por el que los padres de Trisha llevan esperando más de 30 años. Como sea, ya está condenado a muerte en otro estado. Así que bueno, esa fue la historia del Hollywood Reaper.
Su nombre realmente lo hace parecer un asesino bastante viejo. Hubo muchos de ese estilo hace varios años, pero realmente el caso sigue siendo bastante reciente por la cantidad de años que está tardando en concretarse su sentencia. Pero hasta acá llegamos, así que díganme si ya conocían este caso y qué opinan al respecto abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.